Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a realizar un ejercicio y con este ejercicio pues vamos a ir viendo algunas nuevas herramientas. Este ejercicio pues sí tiene su complejidad en cuanto a la forma, es una forma bastante irregular, casi por donde lo veamos. Y bueno, lo vamos a hacer un tanto también pues como libre y aproximado, porque bueno, de hecho, pues de este ejemplo que estamos tomando, pues no sabemos totalmente a lo mejor medidas, entonces nada, vamos a tratar de hacerlo a una escala más o menos real o propia del objeto. En este caso, bueno, si se dan cuenta, eh, la forma, pues incluso en la base es irregular, lleva una curvatura. Es probable que incluso que el ancho o la separación entre estas paredes pueda variar, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a hacer igual prácticamente de libre, sin tanto control de medidas, nada más lo general. Entonces, bueno, esto lo vamos a dibujar primero de manera recta, no siguiendo la curvatura que se ve, digamos, en la planta de esta especie de escultura o pabellón. Eh, entonces vamos a apoyarnos de una vista frontal y yo a lo mejor lo que podría recomendar acá como para más o menos llevar un control de la medida y digamos ahí dentro pues se ve que cabe una persona, puede pasar una persona, entonces nada más para no eh, dejarlo en una medida a lo mejor eh, que no sea funcional. Entonces podemos dibujar un rectángulo, por ejemplo, que nos sirva como de marco para no perder como esa idea de la medida. Entonces podemos, por ejemplo, darle unos, ¿qué será? 3 por 3 metros tal vez, y de ahí podemos un poco ir variando la figura. Eh, es importante, por ejemplo, que en la parte inferior, pues sí todas coincidan y estén, digamos, a piso, ¿no? Entonces ahí sí no puede haber, digamos, líneas que lleguen más abajo, sobre todo por el trazado que lo vamos a hacer tan libre. Esto lo podríamos ubicar, o sea, lo podríamos mover y ubicar en la coordenada 0 también como para más facilidad. Podemos utilizar los grid snaps o prender los grid snaps de la rejilla para que nos permita pegarlo aquí en la coordenada 0, digamos. Los voy a volver a apagar, nada más era para eso. Y lo siguiente que podemos hacer es trazar las secciones. Si se fijan, la forma va variando o esa curvatura probablemente va variando y va siendo algo muy irregular. Si nosotros cortáramos esto en secciones o si tomáramos esta estructura, cada una probablemente va a ser diferente a las demás, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es dibujar varias secciones para hacer algo así de irregular. Entonces podemos tomar esta herramienta de curvas, que es muy libre, y trazar aquí, yo que en esta misma vista varias, digamos, que vayan variando la figura. Bueno, en este caso realicé 4 secciones. Si se acomodan, pueden desactivar los snaps aquí abajo en Dice 2
para que no los jale a lo mejor a algún punto, como estamos aquí casi encimando, pueden, bueno, yo creo que con eso es suficiente para que salga totalmente plano, no se vaya a ir a otro punto, lo que sea, desactivarlas y ya con eso, ¿no? En algunos casos me pasé aquí de la coordenada 0 precisamente para no quedar como a medias o nada más cerca, que todas estén perfectamente, digamos, alineadas ahí. Y ya lo que se puede hacer después nada más es cortarlo. Entonces, probablemente dibujando una línea aquí, prendiendo los snaps en la coordenada 0 y recortando con trim a esta línea todos esos para que ya todos estén perfectamente en cuanto a la base alineados, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en algunos casos me salí de esta medida un poco más ancho, lo que sea, pero bueno, más o menos, pues ya sé que en medidas probablemente no rebase los 2 metros, o en dado caso, pues puedo también editar mis líneas y volverlas a, no sé, subir un poco. Recuerden apagar de nuevo los grid snaps porque esos no nos dan mucha libertad. Igual el F8, ¿no? Entonces en dado caso podemos editar un poquito o checar alguna medida más o menos. Y bueno, entonces ya tendríamos este rectángulo, ya lo voy a quitar. Ya tendríamos yo puse 4 secciones, realmente pueden ser 3 o más de 4 incluso. Y vamos a distribuir estas secciones a lo largo para crear una superficie. Realmente no importa el orden, ahora sí que depende de ustedes cómo quieren que se vaya moviendo la figura. Yo lo voy a hacer un poquito al azar y las voy a ir moviendo hacia atrás. Lo que sí sería bueno es tener control de la medida total para después la estructura que nos salga en partes iguales para que realmente podamos dividir y no nos queden distancias diferentes entre la estructura. Entonces la voy a ir separando, ¿qué les parece? Unos 2 metros cada una de ellas. Y 2 metros la última, ¿no? Esto pues igual puede ser bastante flexible y podría hacerlo un poco más, depende de lo que queramos. Esta no va a ser la medida total, pero sí es importante, porque después lo vamos a deformar, pero sí es importante para hacer las divisiones de la estructura y que salgan, digamos, exactas, ¿no? Bien, entonces ya tenemos las secciones y después vamos a crear una superficie con una herramienta que ya vimos que se llama Loft, que va creando la superficie a través de esas líneas o secciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces seleccionamos y damos un clic derecho. Normalmente esto va a venir configurado así como lo tengo ahorita. Aquí, si se fijan, este wireframe o líneas, digamos, que crea como de divisiones, son bastante irregulares dependiendo a lo mejor de los puntos de control de las líneas o de la curvatura. Pero no nos conviene tanto esto. Nosotros, no tanto por la forma, sino porque después podemos utilizar esas líneas. Entonces, como para crear una división regular y que después nos sirva para crear la estructura, vamos a reconstruir esas secciones en la segunda opción y le vamos a poner la cantidad de divisiones que nosotros queremos.
Si se fijan, en este caso ya es totalmente regular, lleva una distancia totalmente equitativa entre todas, y pues es precisamente lo que queremos para crear una estructura. De aquí depende de nosotros qué, digamos, qué distancias queremos. Podemos probar a aumentarlo a lo mejor un poco más. Y bueno, yo lo voy a dejar en 80 y le voy a dar en OK. Ahí tenemos ya la superficie. Bueno, quedó un poquito corta, pero realmente ahorita la vamos a deformar e incluso podría llegar a alargarse más. En este caso, estas secciones intermedias probablemente ya no nos van a servir tanto. Las podemos apagar, las podríamos incluso eliminar, pero bueno, normalmente no me gusta eliminar porque no sabes cuándo te puede llegar a faltar o a necesitar algo. Entonces hice una capa que se llama líneas iniciales y voy a meter esas líneas ahí, y pues las voy a apagar, ¿no? Lo que se está viendo ahí ahora es el wireframe, ya, o sea, es la superficie realmente, ya no son las líneas. Ya están apagadas. Las que sí estoy dejando es la inicial y la final que viene ahí, sí las vamos a necesitar. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer es darle la forma digamos, en planta, o deformarla. Si nosotros vemos la imagen original en planta, pues va siendo como un serpenteado. Entonces vamos a hacer esa curva y vamos digamos, a deformarla y que se adapte a esa curvatura, esta superficie. Se podría trazar desde un principio y colocar las secciones, pues también así, con una curvatura específica, y también haría el loft sin problema, pero lo que a lo mejor podría ser un poquito más difícil ahí es después crear la estructura a lo largo de esa superficie, que va a ser todavía más irregular. Entonces ahorita lo van a ver como a lo mejor de esta manera tenemos un poco más de control. Y bueno, pues también por ahí vamos a utilizar una herramienta pues también interesante. Bueno, entonces, bueno, ahí está como que alineada la planta. Voy a crear igualmente una curva en la vista en planta, la cual, digamos, va a marcar el trayecto o la deformación que va a tener. También esto pues, puede ser un poco arbitrario. Por esta ocasión pues solo lo vamos a hacer un poco arbitrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo ya la curva. Voy a bajarle un poquito a la curvatura, que no sea tan exagerada, para que no vaya a crear un cuello de botella o algo así. Y bueno, si se fijan, pues es un poquito más larga que la figura original, ¿no? Entonces, pues no importa. Yo ahorita con el comando que voy a usar, realmente yo puedo decidir si la alarga al total de la línea o simplemente se adapta hasta donde llegue, ¿no? Entonces, bueno, tenemos unas herramientas para deformación precisamente aquí en la parte de abajo. Son bastante interesantes. Hay deformaciones bastante más sencillas,
como por ejemplo torcer un objeto, doblarlo, reducir, digamos, el extremo de un objeto igual, o ampliarlo también. Y hay otras un poquito, bueno, una deformación por medio de una especie de caja con puntos de controles que yo puedo ir manipulando. Y están estas otras que se llaman Flow Along Surface y Flow Along Curve, que lo que hace, bueno, específicamente esta que es la que vamos a usar, hace una deformación de un objeto a lo largo de una línea, ¿no? Entonces vamos a utilizar esta, vamos a darle clic, vamos a, así como nos dice acá en la barra de comandos, vamos a seleccionar los objetos que queremos, digamos, deformar. Lo vamos a seleccionar, vamos a dar clic derecho y después perdón, aquí nos faltaba un paso. Yo tengo que indicar, digamos, como la base, digamos, del objeto, como una trayectoria. Por eso también lo hicimos recto y es más fácil trabajarlo de esa manera. Si no fuera, digamos, no siguiera una trayectoria recta, sería más complicado, o ya lo va a deformar. Entonces vamos a dibujar una línea aquí en la base. Voy a prender de nuevo los snaps y voy a dibujar una línea de aquí al extremo, ¿no? Al otro extremo, en la parte de abajo, y de igual manera del otro lado, ¿no? Ahí también lo bueno es que están perfectamente alineadas. Y ahora sí vamos a tomar nuevamente la herramienta Flow Along Curve. Vamos a seleccionar la superficie. Vamos a dar botón derecho. Y después me dice, indica digamos, la base. Digamos, yo tengo que decirle, no, pues este es como el recorrido original y después el recorrido nuevo que quiero es este, ¿no? Entonces aquí lo vamos a hacer por medio de una línea. Entonces le vamos a cambiar acá, le vamos a dar clic acá a esta opción que trae acá que dice línea. Entonces le vamos a dar clic y nos pide el inicio de la línea y el final. Entonces primero dice clic en el punto inicial. Le vamos a dar en la parte del centro, en donde está el midpoint, un clic y después nos pide el final de la línea que va a ser la mitad o el midpoint del otro lado. Nada más fíjense que no vaya a ser la perpendicular porque como es irregular, sino el midpoint, ¿no? Para que sea el centro exactamente. Y clic en midpoint. Y después ya me dice cuál es la curva destino o la target. Entonces ya nada más es cuestión de seleccionar la línea. Aquí antes de seleccionar, porque ya cuando seleccione ya automáticamente lo va a hacer, es importante, en este caso yo quiero que sí deforme y que la adapte a todo el largo de esta línea. Para eso es necesario activar esta opción que viene acá arriba, que se llama Stretch. Stretch debe decir yes, para que sí lo alargue o lo acorte dependiendo de la línea, ¿no? Que la adapte perfectamente a la línea destino. Entonces hay que activarlo en caso de que no esté activo. Y ya le vamos a dar clic a la línea de destino, digamos, ¿no? Y bueno, pues como verán, esa superficie ya la adaptó a esta curvatura. Obviamente que ya no es la misma, pero pues ya tiene esa curvatura vista en planta y pues ya es algo más cercano a lo que vimos en la imagen, ¿no? Bueno, si se fijan, prácticamente aquí nuestro objeto que queremos hacer no tiene como tal una superficie. Entonces muchas veces pasa eso, sobre todo con las superficies que son muy irregulares, o más bien los objetos muy irregulares o estructuras, pues a lo mejor no tiene como tal esta superficie, pero es la que me va a servir de base para crear pues precisamente
la estructura que vemos aquí, ¿no? Que es aparentemente madera, ¿no? Bien, entonces, de hecho, estas líneas que tenemos aquí a lo largo ya tienen una distancia, pues digamos, ya está repartida perfectamente la distancia, y con esas prácticamente ya podríamos crear todas esta retícula que vemos a lo largo, ¿no? La única que a lo mejor no tendríamos sería estas que van verticalmente, y que pues sí tenemos aquí unas líneas, o nos genera unas líneas, pero no están repartidas, ¿no? Con distancias iguales. Entonces no podríamos, digamos, que utilizarlas. Entonces ahí es donde viene el siguiente paso, que también es bastante interesante, y Rhino tiene una función también muy buena. Entonces son funciones muy buenas que nos sirven, pues, como sobre todo para fabricación, o realmente llevar algo a la realidad, ¿no? Bien, entonces dentro de las herramientas que vimos por ahí, algunas la vez pasada, que son estas de proyección de curvas, bueno, ahorita vamos a ocupar esta para eh, convertir este wireframe o líneas que tiene la superficie en líneas reales. Pero antes de eso, lo que les decía, vamos a ocupar esta que se llama contornos. Bueno, esta herramienta es muy interesante porque pues, nos va a hacer precisamente las divisiones en el otro sentido. Esta herramienta, a cualquier superficie u objeto, o sobre cualquier superficie u objeto, puede crearle divisiones a determinada distancia, o más bien cierto número de divisiones, el número que yo quiera de divisiones, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar clic ahí y vamos a seleccionar el objeto, la superficie sobre la que queremos los contornos, que sería pues esta, ¿no? Vamos a darle Enter o botón derecho, y después me pide la base, el primer punto donde va, digamos, comenzar la distribución, ¿no? Entonces tiene que comenzar exacto donde comienza pues la superficie. Lo vamos a ubicar aquí en la línea que ya teníamos en la parte de abajo. Puede ser en midpoint pues para más fácil, ¿no? Pero realmente podría ser en un extremo también. Vamos a dar clic acá, y digamos, esta superficie, recuerden que está alineada con los ejes, realmente con el eje Y. Entonces nada más hay que indicar la dirección. Aquí realmente quiere saber la dirección nada más, no tanto hasta dónde va a llegar. Entonces realmente puedo dejar la línea, nada más tengan cuidado de sí tener activo F8 para que realmente saque una perpendicular, y en cualquier punto, ¿no? O sea, puede ser por aquí, por ejemplo. Clic, y ya sabe la dirección en la que va a sacar los contornos. Y después me pide la distancia. Al final de cuentas sí me pide distancia. Cada cuánto va a ir colocando una sección, digamos, o un contorno. En este caso tenemos 6 metros en total. Entonces vamos a darle, por ejemplo, 0.5, y van a caber exactos, ¿no? Entonces por eso les decía que sí habría que tener como el largo total bien medido para que salgan exactos. Entonces le doy 0.5, Enter, y entonces me distribuye todas las secciones sobre esa superficie. Entonces digamos que están adaptadas perfectamente a la superficie, y pues ya esas son las que se van a convertir en la otra parte de la estructura. Bueno, ya las tengo ahí. Entonces, bueno, por eso es precisamente lo que les decía,
de crear primero esto recto y ya después deformarlo, para que no nos cueste trabajo distribuirlas en algo ya tan irregular como esto. ¿Que la distancia va a cambiar? Pues sí va a cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas va a colocar el número total que hicimos acá a lo largo de una distancia mayor, ¿no? Y ahí depende yo de ir viendo cuántas necesitaría. Bien, entonces ahora lo que queremos hacer es precisamente pasar estas líneas a esta forma. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo paso que hicimos con la superficie, ahora lo vamos a hacer con las líneas. Bien, entonces vamos a ir nuevamente por la herramienta de Flow Along Curve. Entonces realmente yo puedo, esto aplica para superficies, objetos e incluso líneas también, o conjunto de líneas, o conjunto de objetos. Entonces vamos a seleccionar todos los objetos que queremos pasar. Entonces voy a seleccionar de izquierda a derecha todas las líneas. Voy a deseleccionar estas que no las quiero, voy a dejar apretado control y las voy a deseleccionar, ¿no? Estas realmente no las necesito y ya. Entonces incluyendo la inicial que ya teníamos y la final las estoy pasando. Bien, entonces vamos a dar Enter o botón derecho y nuevamente el mismo paso. Vamos a decirle acá con línea, vamos a seleccionar igual el punto medio y igual asegúrense de que estén dando clic también en el midpoint del otro lado y después la línea objetivo, digamos, la volvemos a tocar también. Fíjense, hay algo curioso que la verdad no me había dado cuenta, es que mi objeto digamos que lo puso al revés. Si se fijan, este lado coincide con el de acá y este con este. Y eso tiene que ver con la parte donde di clic. Por eso también ahorita que pasé mis líneas, pues no estaba correctamente. Entonces, ahorita pues ya está al revés, ya lo voy a dejar así, no pasa nada. Entonces voy a dar nuevamente aquí Flow Along Curve, voy a seleccionar todas mis líneas, menos estas. Voy a dar botón derecho, línea. Entonces inicialmente, o sea, no recuerdo si esto lo giré o algo así, que bueno, no importa tanto, pero lo que hice fue de este lado indicar de aquí, digamos, al otro lado en el midpoint también, ¿no? Y después, a la hora de que yo hice la figura, le di clic, digamos, en el otro extremo, le di a la línea, le di clic como en este extremo, por eso como que la volteo. Entonces, bueno, pues sí es importante ahí como que fijarse de qué lado estamos dando clic de la línea, porque pues, en ese sentido la va a sacar. Entonces acá como ya está al revés, pues yo tendría que dar clic en la línea también de este lado para que salga igual, ¿no? Entonces ahí ya distribuyó las líneas. No se ven tanto porque está la superficie y tiene también un wireframe muy saturado, ¿no? Pero bueno, si yo apago aquí, selecciono mi línea y la apago con Hide o con el foco, van a ver que ya están ahí las líneas colocadas. Entonces, pues aquí lo bueno de esto es que yo no tuve que complicarme o matarme tanto con la distribución de estas líneas en algo pues que era súper irregular, que incluso ni siquiera lo hice con algún radio específico. Entonces, bueno, pues incluso sería probablemente posible sin que esto tuviera un radio así medido, digamos, ¿no? Y pues la distribución prácticamente
es equitativa. Obviamente por la curva, pues en un sentido se abre más y en otro está más cerrada, pero pues eso ya es totalmente normal. Lo que está haciendo es distribuyendo también perpendicular a la línea, digamos, guía, ¿no? Que eso sería pues lo correcto. Bueno, entonces, pues ya tendríamos aquí lo que va a ser la estructura. Esta puede ser que esté doble porque al hacer los contornos hizo nuevamente otra línea ahí. Entonces, bueno, por eso está doble. Y pues lo que también se podría hacer es ir creando capas para a lo mejor tener más control. Entonces, a lo mejor una para la superficie que realmente, les digo, no la necesitamos, pero nos ayuda a obtener las divisiones o la estructura. Y yo, como vamos a sacar el wireframe de pero tiene demasiadas líneas y las que van en el otro sentido no las necesitamos, voy a meter en una capa también estas que acabo de pasar. Yo le llamé divisiones marco, por ejemplo, ¿no? O marcos. Las voy a pasar a esa capa y las voy a apagar momentáneamente. Y ahora voy a ir nuevamente aquí a la herramienta para obtener líneas a partir de superficies o objetos. Y yo creo que la más rápida, o sea, para que no sea una por una, más rápido es sacar todo el wireframe, que es extract wireframe. Tocamos la superficie, le damos botón derecho y ya obtuvimos todas, ahí pueden ver todas las líneas. Control Z para no moverlas en lo absoluto y puedo apagar la superficie, ya nada más quedaron las líneas, ¿no? Entonces, como les decía, no necesitamos estas que van en el sentido que ya las habíamos sacado. Entonces todas esas las voy a eliminar haciendo una selección de izquierda a derecha y listo, ¿no? No estoy eliminando las que van todo a lo largo. Y ya puedo prender, si yo quisiera, la de los marcos. Entonces, pues prácticamente ya tengo como las guías para lo que va a ser la estructura. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es pues ya darle, digamos, el espesor a esta estructura. Voy a crear una sección rectangular como se ve más o menos en la imagen. Me voy a pasar a la vista frontal, que es como tengo esta primer, digamos, línea o estructura, está perfectamente frontal a mis ejes, ¿no? Entonces, sobre esa puedo perfectamente posicionar una sección o lo que sea. Entonces, por eso lo voy a dibujar aquí en la frontal, donde estoy viendo esa línea. Voy a dibujar un rectángulo de, pues, puede ser, por ejemplo, unas 2 pulgadas, 1 pulgada a lo mejor, o un poco más. Le voy a poner punto 0.25 por unos punto 0.05 tal vez. Va a ser bastante delgado, o sea, 5 milímetros. Estoy en metros, no sé si es tan ideal, pero bueno. Nada más recuerden, para medidas, sobre todo ya tan pequeñas como eso, y si lo estamos trabajando en metros, puede llegar a ser problemático y a veces ni siquiera hacernos caso, no hacer nada, por la precisión en la que está configurado nuestro programa. Entonces recuerden que eso hay que checarlo en opciones o en options y nada más fijarnos que
aquí en unidades tengamos, sobre todo si queremos llegar a hacer algo así, a trabajarlo en metros y con precisión de milímetros, pues tener aquí la precisión bastante baja como esto, ¿no? Que aquí está hasta 1 milímetro de precisión. Bien, entonces este rectángulo lo voy a mover del centro de uno de sus lados, lo voy a colocar en la parte exterior de la línea, más que no, ahí no identifico totalmente el punto porque hay muchas líneas. Entonces me voy a pasar, ya seleccionado me voy a pasar a la vista en perspectiva y lo voy a colocar en el inicio. Ahí está ya colocado, como que incluso el zoom ya, o cuando quiero rotar, se complica. Recuerden que ahí puedo utilizar el comando de zoom, Z, enter, hago un recuadro aquí, ya me permite como que girar más fácilmente, ya se enfoca como en este punto, tú sabes, hay que estar ajustando el zoom. Bien, voy a regresar aquí a la vista en planta para girarlo y alinearlo a la posición en la que está esta línea, ¿no? Que es curva, y bueno, esto es recto, pero bueno, más o menos en lo posible alinearlo. Entonces voy a poner el comando rotar, RO, seleccionar el rectángulo, enter, selecciono el punto de rotación que va a ser el centro y me voy a ir al extremo del rectángulo, uno de los extremos de acá arriba, voy a dar clic y lo voy a mover hasta que pegue, desactivamos F8, hasta que pegue aquí con la línea curva que tenemos, ¿no? Entonces, de esa manera pues, va a estar lo más alineado posible. Aquí va a haber una pequeña diferencia al inicio y al final porque lo estoy acomodando al centro, pero pues la verdad yo creo que no afecta en nada, ¿no? Y bueno, entonces me voy a pasar a la vista en perspectiva, que de hecho no sé por qué se cambió a otro tipo de vista paralela, pero bueno, ahí está. Y voy a repartir esta sección a lo largo de esta línea con exactamente las mismas divisiones o número de líneas que tengo acá. Eso, digamos, manualmente sería es muy tardado y tedioso. Por eso tenemos la función de array que ya vimos. Y pues estas separaciones de líneas también lo bueno es que son exactamente iguales, entonces pues, sin problema van a coincidir. Lo único que tengo que saber es cuántas veces lo necesito para que coincida, ¿no? Entonces lo que puedo hacer para no estar contando uno por uno es seleccionar todas, aquí de izquierda a derecha, y bueno, voy a deseleccionar esta porque esta no cuenta y ya están todas seleccionadas. Entonces aquí en el apartado de propiedades me va a decir el número de objetos que tengo seleccionado, que son 78. Entonces voy a ir por la herramienta, voy a deseleccionar porque si no, no va a funcionar. Va a pensar que quiero hacer array a todas esas líneas. Aquí voy al array que es a lo largo de una línea, que es este de acá. Selecciono los objetos que les quiero hacer array, que va a ser este rectángulo, botón derecho, la línea que va a ser el carril, digamos, que es esta curva, y ya ingreso el número de objetos que quiero meter, ¿no? Que les digo que son 78. Esto debe estar así, como está acá. Le damos OK y ya nos distribuye esa sección a lo largo de toda esa línea y como pues es el mismo número de objetos va a coincidir con todos, ¿no? Entonces nada más, como les decía, la primera y la última van a tener una
va a disminuir esa distancia entre esos objetos, pero bueno, pues va a ser mínimo. Entonces nada más lo voy a mover y lo voy a subir ligeramente. Ahí está. Y listo, ¿no? Entonces, lo siguiente que queremos hacer es extruir todas esas secciones a lo largo de cada una de las líneas. Bien, para eso pues vamos a ocupar el comando de sweep 1, que recuerden que es cuando tenemos un riel y una o más secciones. Entonces sweep 1, seleccionamos el riel o el trayecto y la sección. Damos puro enter, ¿no? O botón derecho. Prácticamente digo que no hay que moverle nada y ya queda, ¿no? Cada uno de los rieles o guías es diferente, por lo que no podemos hacer todos al mismo tiempo. Entonces tenemos que ir haciendo uno por uno. Bueno, pues ahí lo tenemos todo. Acuérdense que con botón derecho repetimos el último comando usado para más rápido y no tener que estar escribiendo el comando o yendo al botón. Botón derecho y se repite. Seguramente después de todo esto se habrán aprendido perfectamente el proceso del sweep. Bueno, en este caso el sweep, recuerden que no pone los extremos, las tapas, entonces los podemos crear, eso sí, de manera más rápida, seleccionando todo y dando en el comando cap. Bueno, ahí ya los tenemos con tapas. Y ya nada más por último necesitamos la estructura que va por dentro. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es la sección para entonces la otra estructura, que la vamos a hacer un poco más grande. Vamos a hacer un rectángulo, le vamos a dar 0.05, como 2 pulgadas aproximadamente, por una, digamos, 0.025. Esto lo voy a rotar en el otro sentido y lo voy a mover esta esquina para que coincida perfectamente con el inicio de la línea. Y ahí un poquito lo malo va a ser un poquito a lo mejor tardado, un poquito manual, pues vamos a tener que alinear de preferencia esto para que realmente coincida. Entonces vamos a rotar con RO, seleccionar rectángulo, botón derecho, posicionándonos en la esquina que ya está sobre la línea y luego vamos a ir al otro punto del rectángulo, vamos a dar clic en la esquina y vamos a tratar de alinearlo desactivando F8 para que nos deje girar libremente. Vamos a tratar de alinearlo con el otro elemento que tenemos acá, que es posible que a lo mejor se llegue a complicar porque ese punto no lo sé, a lo mejor está un poco más elevado, puede ser. Entonces, si no, nos podemos pasar a la vista en planta y nos va a detectar seguramente, ¿no? Ahí lo marca como intersección y si no, que sea aproximado, ¿no? Entonces ahí ya marca la intersección y ahí damos clic, ahí ya está bastante más alineado y bueno, pues ya nada más vamos a dar nuevamente sweep 1, seleccionar la guía, la sección y varios enters, ¿no? Y ya tenemos toda la guía. Bueno, eso pues lo vamos a tener que repetir con
todos esos elementos. Vamos a copiar esa sección en todos los puntos donde tengamos una división. Por ejemplo, aquí pues prácticamente ya está alineado, no necesita tanto. Habrá cuando vaya dando vueltas y lo vamos a tener que ir alineando. Bueno, ahí ya tenemos toda la estructura. Debo decir que a lo mejor no todas son perfectas por la manera en que, digamos, va girando como estas tablas externas, digamos. En algunos puntos puede ser que no coincida perfectamente, ¿no? Pero bueno, para hacer el primer intento creo que no está tan mal. Y bueno, pues ya tenemos ahí la estructura, podemos verla aquí en modo renderizado o el Arctic, cualquiera de los dos, que ya son un poquito más realistas. Y bueno, por último nada más comentarles otra función también bastante útil, sobre todo cuando estamos hablando de a lo mejor la producción de algún objeto. Nosotros tenemos aquí con Rhino la posibilidad de sacar también, pues digamos que planimetrías, o cualquier vista que nosotros queramos, nos las puede convertir en líneas, que vendría siendo esta opción de acá. Entonces, bueno, este objeto la verdad es muy irregular y bueno, nos servirían probablemente las vistas generales, a lo mejor la planta para sacar una plantilla de la base y a lo mejor así acomodar la estructura. Y bueno, seguramente nos tendríamos que apoyar en algún sistema CNC para corte, porque es algo bastante peculiar y complicado, ¿no? De a lo mejor hacerlo manualmente. Pero bueno, ese es precisamente lo que nos permite el programa, pasar a lo mejor para corte algunas cosas, a lo mejor las estructuras estas, las principales, las primarias, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, les decía, con este botón de acá o herramienta que se llama Make 2D, podemos, como les digo, podemos poner, por ejemplo, un isométrico, si queremos mejor hacer un isométrico, ponerle medidas a nuestro isométrico, que para este caso les digo que no aplica tanto, pero aún así podemos sacar también un isométrico para visualización, a lo mejor nada más. Recuerden, acá en las vistas, en Set View, tenemos todas las vistas y tenemos isométricos también. Entonces, ahí los podemos configurar. Fíjense que no es lo mismo que una vista en perspectiva, ¿no? Acá cuando ponemos isométrico nos aparece acá como vista paralela. Y bueno, entonces con eso nosotros ponemos aquí, o con el comando escrito make 2D, seleccionamos todo lo que queremos que nos convierta, damos enter o botón derecho y aquí vienen varias opciones. Tenemos una que es, bueno, tenemos 4 opciones, ¿no? Ahorita las vemos, y de ahí tenemos opciones para que esconda, digamos, sobre todo cuando estamos en isométrico, perspectiva, la opción para que esconda las líneas de atrás que no se verían en un volumen, digamos. Entonces ahí viene esa opción. Si queremos, por ejemplo, que nos agrupe pues todas las líneas, bueno,
algunas opciones. Le vamos a dar OK. En este caso tenía activa la primera opción de View. Y bueno, voy a alejarme un poquito o pasarme a otra vista. Si se fijan, precisamente con esa opción lo que hace, si me paso a la vista en planta, me saca esa vista que yo tenía con líneas, ¿no? Me la va a colocar en la vista top o en planta, ¿no? Que es una vista 2D. Entonces, estas son líneas, pero bueno, pues es una representación en isométrico de mi objeto. Les digo, este es muy irregular, pero si fuera algo regular ya lo puedo pasar. Si quiero AutoCAD o aquí mismo le puedo poner cotas o medidas, ¿no? Recuerden, el isométrico sí puedo poner medidas porque son vistas paralelas. Las medidas se respetan en el isométrico. Si tengo vista perspectiva no puedo poner medidas porque no va a respetar, ya se está deformando la imagen, ¿no? Entonces eso es muy importante. Isométrico para colocar medidas y que realmente correspondan a la realidad. Bueno, esa opción tenemos otras más que, bueno, vamos a poner nuevamente Make 2D, Enter. Esta, la de C-Plane, nos saca la planta, digamos. Vamos a darle OK. Es posible que tarde un poco porque la geometría es bastante compleja y son muchos objetos, ¿no? Entonces nos saca una planta con líneas. De hecho la ponen en la misma posición, pero si la muevo acá van a ver que es la vista en planta, ¿no? Y hay otra opción, otras dos opciones, de hecho. Vamos a hacer nuevamente Make 2D, Enter. Estas últimas dos nos crean todas las vistas como si fuera, digamos, tipo Montea, o las vistas que tenemos acá, pues precisamente la top, la izquierda, frontal o trasera. Y bueno, le damos OK y nos va a sacar todas esas vistas con línea. Entonces ya podría ocupar, digamos, pues esas vistas ya para hacer mis planos con medidas, etcétera. Bueno, esta tardó un poco más, pero ya tenemos aquí las vistas. Entonces nos saca, como les decía, la planta, el isométrico, la frontal, que si se fijan es la misma que tengo acá abajo, pero pues esta obviamente es 3D. Esta ya está con líneas. Y esta es la vista derecha, que es la misma que tengo acá, igual con líneas. Lo que también puedo hacer, o es posible, acá estoy viendo la estructura, digo que sería bueno a lo mejor para a lo mejor marcar dónde está la estructura, etcétera. Y también otra posibilidad, por ejemplo, podría ser a lo mejor tener eso en, digamos, en un archivo o un dibujo de eso, y aparte a lo mejor puedo tener uno nada más de la superficie para que salga más limpia, ¿no? Sea más fácil trabajarlo. Entonces esto, bueno, a lo mejor sería útil meterlo a otra capa, digamos. Y puedo prender, por ejemplo, superficie y le puedo hacer un 2D. OK, le voy a poner esa tercera opción para que saque todas las vistas. Y en ese caso, digamos, es más simple. Aquí en este caso no saca el wireframe, solo puros contornos. Bueno, en verde no se ve mucho vamos a ponerlo. ¿Cuál era? OK, bueno, voy a cambiarle acá. Vamos a ponerle en el de
default, ahí está. Entonces, pues es, digamos, muy práctico porque entonces me muestra pues, la planta, veo perfectamente el contorno, igual lo mismo el alzado, los alzados, ¿no? Incluso a veces sale esto en punteado como lo que está detrás, con línea punteada. Recuerden que aquí yo le puse la opción de agrupar, por eso cuando lo selecciono está todo así como un solo objeto, pero lo podría desagrupar con ungroup o este botón de acá y ya queda, eh, digamos, las líneas individuales. A veces salen, les digo, ahorita no sé si porque le cambié, no estoy seguro, pero a veces salen las líneas, el tipo de línea, a esta le pone discontinua para indicar que está, digamos, detrás, ¿no? Y es la base, que bueno, eso ya también pues después le puedo manipular, pero aquí sabría yo exactamente, digamos, dónde tendría yo que colocar esa estructura, donde es la base. A lo mejor ya esto lo combino o lo meto en diferentes capas para en una poner la estructura, en otra poner aquí pues, la base y a lo mejor hacer una, digamos, plantilla, ¿no? Y bueno, pues prácticamente eso sería todo. Estos dibujos realmente se pueden pasar a AutoCAD sin problema, la compatibilidad es perfecta eh, entre AutoCAD y Rhino. Y bueno, pues se pueden guardar. En este caso es directo con guardar, ¿no? Ahí cambia a veces entre programas, pero en este caso pongo Save As y vienen varios formatos, de hecho ya aquí, y pues ahí puedo elegir AutoCAD DWG. Hay distintos tipos de formatos, también en exportar, pues también vienen pues probablemente incluso los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues casi no hay en ese caso mucha diferencia entre guardar y exportar. La única diferencia tal vez sería que si solo quiero exportar esto, o sea, no quiero todo lo demás, pues me conviene más exportar para que le dé acá en exportar selección y nada más va a ir lo que esté seleccionado. Bueno, pues eso sería todo por esta ocasión y pues nos estamos viendo. Hasta luego.